Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 27. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. Tobias Snape se despertó al día siguiente con una resaca terrible. Aunque no tenía ni idea de la hora, hoy no tenía que trabajar, así que decidió beberse todo el alcohol que tenía. Se tambaleó hacia la puerta, sintiendo un intenso dolor de cabeza, y luego se dirigió a la escalera que daba a otra habitación. Habían pasado meses, pero aún recordaba vívidamente cómo su propio hijo lo había arrojado por las escaleras, rodando hasta el piso inferior y sintiendo varias partes de su cuerpo romperse en el proceso. Snape nunca había actuado contra él, y mucho menos usando magia, así que era la primera vez que Tobias sentía que su hijo lo había atacado con algún tipo de hechizo, aunque recordaba claramente que Snape lo había golpeado con el puño, lo cual era muy extraño. Tuvo que llamar a una ambulancia y no paraba de gritar para que vinieran los magos, pero nadie apareció, por mucho que hiciera para denunciar a Snape por usar magia. Así que fue hospitalizado y luego regresó a casa. Su vida se convirtió en una auténtica pesadilla, pues tenía que arreglársela solo. No tenía amigos ni familiares que lo apoyaran, e incluso con vendajes para intentar curar sus heridas, tuvo que aguantar durante meses. Tobias todavía sentía el dolor en su cuerpo, necesitaba tener mucho cuidado de no forzar ninguna posición y había escuchado de los médicos que permanecería así para siempre. La ira y la frustración lo consumieron en ese momento. Sintió una rabia hacia Eileen y su hijo que nunca antes había experimentado, como ansiaba que Snape pagara por todo lo que le había hecho. Con gusto también golpearía a Eileen, pero ella ya estaba muerta. Al menos algo en lo que podía encontrar consuelo. Dejando a un lado estos pensamientos sombríos, comenzó a bajar las escaleras con cierta dificultad. Al llegar al último escalón, su cuerpo simplemente se paralizó. Frente a él había alguien a quien no esperaba ver ese día. Aunque era la época del año en que Hogwarts terminaba, y como todos los años, era el momento en que Snape regresaba a casa, Tobias aún no esperaba encontrarlo allí. Snape estaba sentado frente a él, sosteniendo un periódico y bebiendo café tranquilamente, levantando la vista del periódico hacia Tobias en ese momento. Pensé que no aparecerías después de beber tanto anoche, dijo Snape con calma. El periódico que leía mostraba imágenes en movimiento de un autobús muggle en llamas, rodeado de aurores, con un titular que decía que había sido atacado por magos oscuros. El informe indicaba que nadie sabía exactamente qué había sucedido, solo que 4 cuerpos quedaron atrás, convertidos en cenizas, mientras que el conductor no recordaba nada, sin ningún recuerdo del suceso. No había forma de determinar qué había ocurrido, ya que todas las pruebas habían sido incineradas cuando el vehículo se incendió, pero mediante magia, descubrieron que alguien muy poderoso había masacrado a los 4 magos oscuros en menos de 3 segundos. Pero este informe no importaba ahora, ya que Snape miraba fijamente a su padre. Espero que esta sea la última vez que lo vea, no pudo evitar pensar con desdén. ¿Qué haces aquí?, exclamó Tobias de inmediato. Bueno, necesito que me firmes algo, respondió Snape con frialdad. Básicamente, romperás oficialmente mi relación. No quiero seguir recurriendo a medidas para demostrar que soy independiente y que no tengo un guardián mágico. Podría hacerlo todo en mi nombre sin tanta burocracia, explicó. Snape estaba cansado de tener que presentar documentos y pruebas, sobre todo ahora que pretendía emprender su propio negocio. Necesitaba hacerlo todo en su nombre, sin vínculos con Tobias ni arriesgarse a que su padre intentara sacar provecho de su nombre. ¿Crees que, después de lo que me hiciste, monstruo, querría romper contigo? ¿Por qué debería obedecer?, espetó Tobias con desprecio. La ira bullía en su interior y su orgullo le impedía hacer algo que permitiera a Snape seguir su propio camino. Bueno, porque te daré otra paliza, respondió Snape, arqueando una ceja. ¿Quieres acabar otra vez en el hospital? Juro que pagarás por todo esto, monstruo. Eres peor que esa maldita madre tuya. Apenas terminó la frase Tobias cuando Severus agarró la taza de café y se la lanzó directamente a la cara, rompiéndola con el líquido aún caliente. ¡Ah! Con un grito de dolor, Tobias cayó hacia atrás, rodando hasta el final de las escaleras. Bueno, ya que quieres afrontar esto a la mala, hagámoslo, dijo Snape, dejando el periódico a un lado y acercándose a su padre. No sentía ninguna compasión. Ese desgraciado había matado a su madre, ya fuera con la poción de odio o no, y Snape se ocuparía de Tobias como correspondía. Bastardo. Gritó Tobias, intentando recomponerse. Veo que tu pierna aún no se ha curado, dijo Snape con frialdad, de pie junto a Tobias.
Si te la rompo ahora, podrías acabar en silla de ruedas, añadió, agarrando la pierna de su padre por los pantalones. Oye, ¿qué haces? Tobias entró en pánico. El miedo superó la ira ante la idea de no volver a caminar. Obviamente, te voy a romper la pierna para que no vuelvas a caminar, respondió Snape. Cada vez que te vuelva a oír hablar de Eileen, te daré una paliza. Entiéndelo. Pero si no me obedeces ahora, esto no acabará nunca, así que mejor piénsalo 2 veces antes de rechazar mi simple petición. Solo necesito una firma. Está bien, firmaré. Exclamó el hombre, que al final no quería volver al hospital. Genial, el papel y la pluma están ahí sobre la mesa. Es una pluma de sangre para firmar el contrato, así que te dolerá un poco, fírmala y las recogeré más tarde. Mientras tanto, terminaré de organizar mis cosas. Después de todo, no volveré a este lugar, dijo, dejando a su padre en el suelo y subiendo las escaleras. Snape solo cogió algunas cosas que había dejado en su habitación. Tobias parecía haber tirado muchas de sus pertenencias después de su último encuentro. No es que Snape necesitara muchas cosas. Al final, solo se llevó la foto de su madre de cuando tenía 8 años. Oyó el grito de su padre desde abajo y supo que había firmado la carta. Por fin podía actuar con independencia. Cuando regresó a la cocina, su padre ya no estaba, pues vio que el hombre había abierto la puerta. Snape se acercó a la carta firmada y asintió, antes de sacar su varita y empezar a arreglar todo lo que había roto hasta entonces. Después de eso, simplemente desapareció. Lily no tardó mucho en despertarse con el sonido de unos gritos inusuales provenientes de la calle. Se levantó de la cama y miró por la ventana, sorprendida de ver a Tobias, el padre de Snape, arrastrando a un policía hacia su casa. Rápido, el monstruo está ahí dentro. Llévenselo. Llamen a la Guardia Nacional. No pueden soltarlo. Exclamó como un loco, mientras el oficial, pensando que estaba loco, seguía hacia la casa. Prepara tu arma, vamos a entrar, dijo Tobias y entró. Lily se sintió un poco preocupada por la situación y rápidamente bajó las escaleras para ver a sus padres afuera con su hermana. Tu amigo es un monstruo, ¿verdad, Lily? Siempre lo supe. Se burló su hermana Petunia. Deja de molestar a tu hermana, Petunia, exclamó la madre de Lily, claramente disgustada de ver a su madre defendiendo a Lily. No, no lo es. Lily lo defendió de inmediato. Necesito verlo. Dijo con urgencia. Hay un malentendido. Snape no es un monstruo. Espera aquí. No podemos hacer nada al respecto, la detuvo su padre de inmediato, tocándole el hombro. Pero Lily parecía muy nerviosa a medida que más y más vecinos comenzaban a reunirse para presenciar el alboroto con el policía y un Tobias ligeramente herido dentro. En ese momento salió el policía moviendo la cabeza hacia la calle mientras se acercaba a todos los vecinos. Este tipo está loco. El lugar está lleno de alcohol y no dice nada con sentido, dijo el policía, mientras todos intercambiaban miradas. Al final, Tobias hizo una denuncia falsa y acabó en la comisaría a declarar, ya que no había pruebas de que el monstruo le hubiera hecho daño. Parecía que simplemente se había caído por las escaleras tras beber demasiado. Mientras tanto, Snape estaba en el corazón del Londres mágico, donde se encontraba el propio Ministerio de Magia, un gran edificio entre muchos otros importantes. Caminó por esas calles, donde también había magos por todas partes. No estaba tan concurrido como el Callejón Diagon, pero aquí todos vestían ropa formal y lucían bien presentados, haciendo alarde de su estatus. Este lugar era como un Wall Street mágico de Inglaterra, con diversas empresas, editoriales e importantes oficinas gubernamentales. De todas formas, Snape insistió, pues tenía que reunirse con alguien ese día. No tardó mucho en entrar en uno de los edificios, subir un piso y llamar a una puerta sencilla. En ese momento, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad. Era Steve Buggin, el investigador más destacado de Inglaterra, con quien Snape había gastado una cantidad considerable de dinero. Parecía entusiasmado, pues vestía un traje, un monóculo en un ojo y su característico sombrero de copa, todo de un intenso color burdeos. Así que eres tú, el legendario Severus Snape. Pasa. Dijo Steve Buggin con una sonrisa al verlo, invitándolo a pasar. Snape se encontró en un vasto salón, ya que el lugar usaba magia espacial para ampliar el interior de la casa. El lugar estaba lleno de libros y había al menos 40 pinturas esparcidas por todos lados, todas ellas parecían ser investigaciones, conectando puntos con fotos, notas y recortes de periódicos. Es un honor tener al hombre más buscado de Inglaterra en mi humilde morada, dijo, acercándose de nuevo a Snape.
Pero ¿quién se hubiera imaginado que sería un estudiante de quinto año de Hogwarts, y ahora ya en sexto? ¿Cuántos años tienes? ¿16? Preguntó. Casi 17, respondió Snape. Pero qué fantástico. En todos mis años en este campo, nunca me había encontrado con alguien como tú. Eres único. Continuó halagándolo, mientras Snape evitaba levantar la mirada ante el elogio. De todos modos, no me diste información completa sobre Transilvania, y estoy aquí por eso, dijo Snape, mientras el hombre asentía. Claro, ven conmigo. Empecemos a hablar de tu peligroso viaje con esa familia. Al fin y al cabo, necesitaremos mucho café para esto y una buena conversación, dijo Steve, mientras Snape asentía y lo seguía. Londres. Steve Buggin miró al chico con interés. ¿Sabes? Empezó. Como mencioné, mucha gente te persigue, principalmente por tus otras dos identidades. Pero Severus Snape tampoco está a salvo de esto, pero no me entregarás a ningún grupo, dijo Snape, tomando su café. Es cierto, el ministerio y los mortífagos buscan tus otras identidades, como la del segador de Hogsmeade y el misterioso maestro de pociones. Aunque el ministerio está más interesado en encontrar al hombre que mata magos con tanta facilidad, y el señor tenebroso muestra un gran interés en el pocionista, dijo, tomando un sorbo de café y pareciendo disfrutar de sus palabras. ¿Y Severus Snape? Preguntó Snape. Muchas familias de magos lo persiguen. Algunas, como ya mencioné, como los Rosiers, te están buscando, y ahora los príncipes han empezado a preocuparse por ti. Últimamente, has estado atrayendo mucha atención, como mencioné antes. La magia pareció castigarlos bastante bien por lo que le hicieron a tu madre. Lo cual, personalmente, considero bien merecido. Te estás convirtiendo en una amenaza al ser el único hijo de la familia príncipe, están cada vez más desesperados, y si tuvieras hijos, mencionó. Sí, cavaron su propia tumba, y no me preocupa ser su objetivo, de hecho, me ayudaría. Después de todo, tengo que honrar la vida de mi madre de alguna manera, habló Snape con un tono sombrío. Pensé, ¿y manejarás todo como lo hiciste anoche? Dijo Steve, cogiendo un periódico que mostraba el autobús incendiado, sabiendo ya que Snape era responsable de la muerte de 4 magos oscuros. Snape no respondió. Estaba tranquilo, pero el hombre frente a él estaba repleto de información y sabía sacar conclusiones inmediatas, lo que hizo que Snape se preguntara si alguien más lo habría relacionado ya con estos sucesos. Dígame, señor Snape, ¿cómo lo hizo? Hace cosas fuera de lo común, es increíble cómo manejó a 4 adultos dentro de un autobús y salió ileso. Diría que no estoy frente a un adolescente, sino a un asesino profesional, uno que nunca ha surgido en el mundo mágico, comentó, sonriéndole a Snape. Dime, ¿no me has dicho por qué me estás encubriendo? Estoy seguro de que te ofrecieron mucho dinero. Snape aún no entendía por qué este tipo lo estaba ayudando. Bueno, creo que es justo decirlo. Además de investigador, soy escritor y siempre disfruto escuchando historias, pero la tuya no se parece a nada que haya visto. Quiero saber cómo termina, pero también hago esto porque quiero que respondas 2 preguntas, dijo Steve. Seguir. Quiero saber qué planeas lograr, qué te propones. Sé honesto. Steve quería comprender los objetivos de Snape. Busco venganza contra cierto grupo y tengo la intención de restablecer el orden, dijo Snape, sin querer dar más detalles. ¿En serio? Pareces demasiado joven para decir algo así. Después de todo, lo único que he visto que podrías vengarte es de un grupo de adolescentes en Hogwarts, y ya los has castigado bastante este año, así que se vuelve aún más interesante. Era muy vago y le planteó muchas otras preguntas a Steve, pero no le importó, lo que lo intrigó aún más por Snape y quién era en realidad. Después de todo, para este investigador era obvio que Snape ya no era el chico medio enfermo de Slytherin que perdió la pasión de su infancia y que solo hacía lamentarse y preparar pociones. Steve también había visitado el punto de inflexión en la vida del chico mientras buscaba el cambio en una posada del callejón Diagon. No quedaba nada en la habitación donde se había alojado, pero las marcas de una cuerda colgando de su dedo aún estaban allí. Dijiste que tenías una segunda pregunta, dijo Snape, interrumpiendo los pensamientos de Steve. Sí, claro. Respóndeme si puedes, ¿cómo conseguiste tanto poder? Preguntó con mucha curiosidad. Después de todo, corrían rumores de que Snape había tomado una poción especial durante las vacaciones que lo cambió por completo. Pero el hecho de que derrotara a varios matones a puñetazos antes de desaparecer ya era prueba de que había cambiado desde que salió de aquella habitación de la posada. No pienso responder a eso, dijo Snape con tono serio.
sabía que inventar algo sería inútil con el hombre frente a él, así que fue sincero. Lo entiendo, no puedo obligarte, dijo Steve con un gesto de levantar las manos como rindiéndose ante la respuesta de Snape. Pero ahora quiero que me respondas algo, continuó Snape. ¿Por qué debería confiar en tu silencio? Quería saber con qué clase de persona estaba tratando. No te he denunciado hasta ahora, y no pienso hacerlo, como dije, quiero ver cómo termina tu historia. Estás en contra de todo el mundo mágico, ya sea el ministerio, la ideología de sangre pura e incluso las grandes familias. Todos están en tu contra. ¿Sabes lo interesante que es presenciarlo? Dijo. Snape no dijo nada. Pero no termina ahí. Planeas ir a Rumania. Planeas entrar en su territorio. Steve no dejó de enfatizar este hecho. Sí, es cierto, ¿podemos hablar de eso ahora? Preguntó Snape, pues estaba allí específicamente para escuchar información sobre Drácula. Bueno, ese cuadro que perdiste ante la joven es realmente valioso, ¿para qué te arriesgues así? ¿Qué te hace pensar que puedes con su padre cuando ni siquiera pudiste con su hija mitad humana? Preguntó Steve. Ahora soy más fuerte, necesito recuperar esa pintura. Snape no ocultó un hecho que ya era bastante obvio. Entiendo, en fin, sabes que es una criatura ancestral, y tiene 2 hijas, una de las cuales ya conoces, pero tiene una hermana mayor. Debe de tener 500 años y es una vampiresa de sangre pura. Incluso está casada con otro vampiro que parece estar en contacto con el Señor Oscuro. El líder de la causa de la sangre pura está muy interesado en unir a todo tipo de razas no humanas, ya sean dementores, vampiros, hombres lobo, gigantes y muchas otras criaturas, dijo Steve. ¿Crees que su padre se uniría a esta guerra? Preguntó Snape. Si lo hace, todos los oponentes estarán perdidos, e incluso un mago como Dumbledore estaría en desventaja, junto con todo el ministerio. Pero lo dudo. El vampiro que los domina, aunque no los comandara a todos, es demasiado orgulloso para entrometerse en una guerra en otro país como Inglaterra. Le parecería patético, a pesar de que su cuñado y su hija intentaron convencerlo varias veces, pero la respuesta siempre ha sido un no, comentó Steve. Ya veo, ¿con quién me encontraría al entrar en ese lugar? ¿Y cómo luchan estos vampiros? Preguntó Snape. Ese tipo lucha de forma similar a ti. No puede lanzar hechizos, pero sin duda es rápido y veloz. Más de lo que has demostrado hasta ahora, así que más te vale tener mucho cuidado, dijo y continuó. De hecho, todos los vampiros son así, aunque él está a un nivel muy superior al de los demás. Su hija también puede considerarse poderosa, y casi ningún mago en Inglaterra podría con ella. Ahora, su hija menor, al ser mitad humana, no solo adquirió las habilidades físicas, sino también la de usar magia. Puede luchar de forma versátil, con poderes mágicos y físicos. No es que no sepas ya que, después de todo, vosotros 2 destrozasteis el mercado negro con vuestra pelea. ¿Acaso preveo una historia de amor entre vosotros? Ella se interesó mucho por ti y rápidamente intentó localizarte por todos los medios, pero lograste escapar de su radar. Steve tuvo que sonreír al final mientras Snape simplemente lo miraba fijamente. Snape no quiso comentar eso y lo miró para que continuara. Bueno, en fin, puede ser mucho más aterradora que lo que te mostró. Después de todo, espero no herir tu ego, pero no usó todos sus poderes, dijo Steve, y Snape asintió, entendiéndolo bien, pues él también lo había presentido. Ya veo, en cualquier caso, mencionaste que necesitaría una montura para cruzar el pantano. ¿Qué me obliga a abandonar la zona rápidamente? Preguntó Snape. El pantano está infestado de no muertos, junto con lamias, todas ellas como guardias de esa familia. Espero que tu montura no sea solo un caballo, dijo, y Snape negó con la cabeza. Es un Grahorn joven que ha estado conmigo desde principios de año. Ha crecido lo suficiente como para que lo monten, respondió Snape. ¿Un Grahorn? Qué interesante. De todas formas, sabes que no podrás viajar con él, dijo Steve. Por eso pretendo encontrar una ruta clandestina, no quiero que nadie sepa que fui a Rumania, pidió Snape. Tengo un contacto para eso. Hablaré con él sobre ti. Si acepta, me enviará una carta, dijo Steve. Muy bien, ¿puedes darme los documentos que aún me debes de mi operación? Preguntó Snape, sin querer saber nada más del asunto. Claro, aquí. Steve chasqueó los dedos y aparecieron documentos sobre la mesa. Esto es bueno, dijo Snape, satisfecho de recibir el resto de lo que Steve había prometido por venir aquí. Claro, si esa familia supiera que los investigué, estaría muerto la semana que viene, pero todo por diversión, dijo, poniéndose de pie mientras Snape hacía lo mismo. Habían terminado su café y discutido los asuntos que Snape e incluso Steve habían querido.
Te acompañaré hasta la puerta, dijo Steve mientras Snape se dirigía a la salida. No te mueras, o perdería mi nueva fuente de entretenimiento, le dijo Steve a Snape, quien permaneció en silencio. Mientras tanto, el investigador le dedicó una sonrisa aún más amplia. En cualquier caso, no deberías preocuparte solo por Rumanía. Tendrás mucha demanda aquí en Inglaterra mientras sigas apareciendo en público, ya sean las familias o los mortífagos. ¿Crees que podrás sobrevivir a todo eso?, preguntó Steve. Lo intentaré, dijo Snape con un tono seco. El entusiasmo del hombre empezaba a molestarlo. De todos modos, buena suerte, dijo Steve, y Snape asintió. De repente, las paredes temblaron y Snape sintió que todo el suelo se movía. Lo siento, pero tengo que mantener en el anonimato la identidad de mis clientes, así que uso un hechizo que cambia mi habitación para que nadie sepa quién se reúne conmigo. Adiós, me mudo a otro edificio, dijo mientras la puerta se cerraba y desaparecía, como si su casa se hubiera teletransportado a otro lugar. Snape observó en silencio y decidió irse, pues debía continuar con sus tareas de vacaciones. Se dirigió al callejón Diagon al salir del edificio. Londres. Snape estaba de nuevo en el callejón Diagon tras salir del distrito mágico, y el lugar parecía más concurrido que nunca en cuanto entró y se topó con la multitud. Estaba especialmente lleno de adolescentes y niños por todas partes, recién salidos de Hogwarts y de otros colegios. Después de todo, muchos padres matricularon a sus hijos fuera de Inglaterra, sobre todo aquellos que no querían participar en la guerra silenciosa entre Voldemort y sus seguidores que luchaban por la causa de la sangre pura contra el ministerio y otros que defendían a los hijos de Muggles en los últimos años, prefiriendo la neutralidad a elegir un bando. Claro que solo las familias adineradas podían permitírselo. Creo que esto es demasiado, murmuró Snape, sin parecer muy entusiasmado con el callejón Diagon, mientras observaba la multitud de magos que ocupaban cada calle. Decidió desaparecer sin que nadie lo notara, transformándose en una sombra. En uno de los callejones, oculto a la multitud, reapareció, emergiendo de nuevo como una sombra. Pero ahora llevaba una máscara de calavera y una capa oscura, con la apariencia de un mago oscuro, y avanzaba hacia un lugar oculto dentro del callejón. Al final, se abrió una entrada, revelando a un hombre sentado junto a otra puerta, que lo observaba atentamente. «¿Eres tú?», murmuró el guardia, sin reconocerlo de inmediato pero con la mirada fija en él. «Hace mucho que no te veo, guardián del mercado negro», dijo Snape con calma, mostrando su pase. El hombre reconoció su forma de hablar, a pesar de la voz distorsionada, y frunció el ceño de inmediato, una reacción inusual en él, ya que su apodo en el inframundo era Cerbero. «Regresaste después de destruir todo el mercado negro hace meses», murmuró con tono cauteloso y cuidadoso. «En efecto. ¿Qué puedo hacer cuando un grupo de magos oscuros, junto con un medio vampiro, creyeron que podían controlarme tan fácilmente?», preguntó Snape. «Bueno, no tengo nada que comentar», respondió el hombre antes de abrir la puerta sin dudarlo. No quería pasar mucho tiempo cerca de Snape. Había sido grosero la primera vez que lo vio, pensando que era un tonto por aventurarse en el mercado negro. Al fin y al cabo, las familias solían llevar a sus hijos a ese lugar para enseñarles cómo funcionaba, y cuando alguien se aventuraba solo, solía ser un tonto que moriría fácilmente en la oscuridad de la calle sin que nadie lo supiera. Pero ahora Snape había demostrado que no era alguien fácil de tratar, incluso para él, sintiendo miedo hacia esta misteriosa figura ahora conocida como el enigmático alquimista que podía lanzar maldiciones imperdonables lo suficientemente fuertes como para desintegrar un cuerpo entero. Snape salió a la calle una vez más después de tanto tiempo y avanzó, dejando atrás al guardián. Las calles silenciosas y oscuras del mercado negro parecían haber vuelto a ser lo que eran antes de su batalla con la hija de Drácula. Con la misma atmósfera sombría, avanzó en silencio, sin que lo perturbaran las calles mientras caminaba por ellas, notando a otros magos con máscaras de calavera para preservar sus identidades. Finalmente llegó a su destino, la tienda de alquimia donde siempre vendía sus productos, y vio a un anciano cuidando sus frascos como siempre. En cuanto entró, el hombre lo miró con los ojos muy abiertos. «Tú». Lo reconoció al instante, antes de empezar a desahogar sus frustraciones contenidas durante meses desde que Snape ya no aparecía. «Tu pelea con esa mujer destrozó mi tienda», se quejó de inmediato. «Pero lo arreglaste todo de nuevo», comentó Snape en tono neutral, levantando una ceja, dudando que este hombre hubiera sufrido alguna pérdida real. «Sí, pero eso no cambia el hecho de que destruiste mis cosas. Hay algo que valoro mucho, y es todo lo que me pertenece», gruñó como un anciano.
Vamos, no seas pesado, replicó Snape, antes de continuar. Hace meses que no vengo. ¿No te interesa saber cuántas existencias tengo esta vez? Llevo mucho tiempo acumulando. El anciano se vio obligado a pensarlo. Si lo dices así, bueno, meses sin vender probablemente resultaron en una buena cantidad, respondió, intrigado, al ver un gran negocio en el horizonte. Snape asintió, sacando sus bolsas de su inventario para iniciar la negociación. Tras un rato, el anciano examinando sus existencias, se vio obligado a mirar a Snape, atónito. ¿Qué? Menuda poción, exclamó el hombre inmediatamente después de contar con su varita los frascos en esas bolsas dimensionales. Durante los últimos meses, Snape había creado de todo, desde pociones básicas hasta pociones muy útiles, todas con la alta calidad de un maestro, no, incluso superior a la que solía producir, lo que demostraba que sus habilidades habían mejorado aún más. Eso es un montón de dinero. Superará los 200.000 galeones. ¿Te imaginas lo que significa? Incluso vendiéndolo a precio de mayorista, exclamó el hombre, todavía en shock. Entonces, ¿no puedes comprarlos? Snape levantó una ceja ante la reacción del hombre. Tienes más de 15,000 pociones aquí. ¿Estás loco por hacer una pregunta tan despreocupada sobre algo tan impactante? Exclamó. Este es el resultado de lo que he estado haciendo todo este tiempo, trabajando excesivamente frente a calderos. Mira esas pociones en la bolsa de la derecha. Se hicieron en un caldero especial, más puro y raro que los demás, dijo Snape, señalando un lote específico que había hecho con el caldero de Salazar. El hombre los vio y cogió una de las pociones antes de hacer una mueca. Maldita sea, maldito niño. ¿Cómo has conseguido hacer esto? El hombre estaba bastante frustrado, sin saber qué hacer. Después de todo, aunque podría obtener una gran ganancia, le llevaría mucho tiempo vender todas esas pociones, y no tenía suficiente dinero disponible en ese momento. Mira, si vacías mi tienda, aún te debo más de 100.000 galeones en oro. ¿Te parece razonable? Murmuró el hombre. Bueno, no estoy muy interesado en tus productos si quieres saberlo, pero aún así voy a pedirte algo, aunque no me has dicho si los quieres o no, inquirió Snape, ya cansado de las quejas del hombre. ¿Qué tal si me das un 50% de descuento? Preguntó de repente, mientras Snape levantaba la cabeza. Ya estoy vendiendo a precio de mayorista. No haré nada mejor. Solo te vendo porque aún puedes mantener mi identidad oculta, dijo Snape con calma, mientras el hombre murmuraba en voz baja, maldiciéndolo en voz baja. De acuerdo, lo haré. Pero tenemos un problema. Mi dinero está en una bóveda especial en Gringotts, ocultando mi identidad ya que el ministerio me persigue, sobre todo porque el misterioso alquimista es cliente de mi tienda, dijo, mirando a Snape con ojos acusadores, y continuó. Como pueden ver, no puedo ir al banco. Tendrán que esperar a que reúna el dinero o arriesgarse a confiar en un duende, después de todo, nunca se puede confiar en esos duendes. El hombre dijo como si fuera una regla. Eso parece razonable. Optaré por la opción del banco, respondió simplemente Snape. ¿Seguro? No vengas a llorar si esos goblins te roban el dinero, comentó. Al fin y al cabo, esas transacciones les daban mucha libertad a esas codiciosas criaturas que manejaban el dinero. Podían simplemente tomar el dinero en medio de la transacción y reclamarlo como comisión de transferencia. Este alquimista ya había perdido dinero así antes, por eso odiaba a esas criaturas y no confiaba en ninguna de ellas. Sí, estoy seguro, confirmó Snape, sin ver ningún problema en ello ya que los duendes claramente le temían. Como sea. Te escribiré una carta entonces para que puedas acceder al dinero. Deja todas las pociones sobre la mesa, pidió, acercándose al mostrador. Snape colocó 10 bolsas dimensionales, todas llenas de pociones, sobre la mesa. El hombre regresó con la carta y la recomendación con el valor justo de todas las pociones de Snape, sellada con el nombre de otra persona, no el suyo, con más de 232.000 galeones, una fortuna suficiente para mantener a una familia promedio. Aquí está. Y recuerda lo que te dije. No llores después, dijo. Snape no se molestó en responder antes de tomar la carta y sacar un pequeño pergamino para entregárselo al hombre. ¿Ves estos materiales? ¿Sabes dónde puedo conseguirlos? Preguntó. Acero mágico de duendes. ¿Qué clase de locura es esta? Murmuró el hombre al ver la extensa lista de objetos raros y carísimos. Solo los duendes lo tienen, y como dije, ya van a tener problemas para transferir el dinero. Y ahora, hablando de esto, es imposible comprar su acero, se burló, mirando a Snape con sarcasmo, y continuó. Pero puedo encargarme de los demás artículos.
Tomará tiempo, después de todo, hay cosas aquí que ni siquiera están en Inglaterra. Puedo conseguir algunos contactos para que te las consigas, al menos si tienes el dinero para cubrirlo, dijo, y Snape asintió en señal de reconocimiento. Genial, hazlo, respondió Snape. Está bien, murmuró al final, pareciendo haber adquirido el hábito de maldecir a la gente en voz baja. Me voy entonces, adiós, dijo finalmente Snape mientras el hombre lo veía irse. Maldita sea, no podré comprar más pociones durante años con esto. Espero que ese chico no vuelva nunca, porque voy a rechazarlo, murmuró el hombre, y por casualidad, esta sería la última vez que Snape visitaría esa tienda. Snape tardó un poco en llegar al banco tras colarse en un callejón y recuperar su aspecto habitual, teniendo que mezclarse con la multitud del callejón Diagon tras Hogwarts. Entró en Gringotts y, una vez más, su presencia alertó a los duendes, quienes parecían observarlo con más cautela que antes, como si su aura oscura se hubiera intensificado. Mientras esperaba en la fila para ser atendido, el gerente en persona salió por una de las puertas y se acercó con cautela. ¿Por qué siempre me miran así?, murmuró Snape con curiosidad. Él no lo sabía, pero cuando los duendes lo miraron, pudieron ver un aura oscura que emanaba de Snape, elevándose hacia arriba, con un abismo de oscuridad en su centro donde dos ojos siempre estaban observando, haciendo que incluso los duendes temieran por sus vidas. Señor Snape, me alegra verlo aquí. Sígame, por favor, dijo el gerente, observando con cautela los ojos morados en la oscuridad, y terminó ofreciéndole a Snape un servicio VIP, sin querer ofenderlo, mientras otros observaban la escena con curiosidad. Incluso las familias nobles presentes lo miraban con interés, sin comprender por qué a este desconocido lo trataban mejor que a ellos. En cualquier caso, Snape los siguió, con ganas de negociar muchos asuntos con los duendes, especialmente la forja de su espada, ya que necesitaría una especial para llevar a Rumania. Necesitaba un arma más fuerte que la espada de Gryffindor, que personalmente le parecía demasiado llamativa, y prefería una espada cuya fuerza pudiera aprovecharse mejor sin reemplazar sus armas principales, las dagas. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Londres. Snape se acercó a la habitación donde el gerente lo había convocado, encontrándose una vez más en un área VIP, llena de lujo, mientras el hombre sentado frente a él le daba una mirada cautelosa. Señor Snape, es un gran honor volver a verlo. Espero que haya estado bien estos últimos meses sin visitar este banco, además, he notado que no ha hecho más depósitos, pero seguimos cuidando mucho sus fondos, comenzó, aunque era evidente que no estaban muy contentos de volver a ver a Snape. Aún así, estaba un poco sorprendido por el cuidado que el duende mostró por su relato, percibiendo su sinceridad, tal como esperaba transmitir. He estado muy ocupado, pero eso no viene al caso. ¿Ha habido alguna cuota de mantenimiento en mi cuenta?, preguntó Snape, mirándolo fijamente mientras el duende se encogía ligeramente, mostrando miedo. Claro que no. Eres un cliente VIP y siempre tienes ciertos privilegios. No pagas cuotas de mantenimiento, ni cargos de Gringotts, dijo, intentando mantener la compostura, y Snape asintió, satisfecho. No podía negar lo beneficioso que era para él. Aún así, Snape se sorprendió de cómo lo trataban estas personas, y rápidamente pasó a un tema que había venido a discutir con ellos. Pero primero. Está bien, pero tengo una orden de transferencia de esta cuenta a la mía con esta cantidad, dijo Snape, entregando un papel de su inventario con la firma del dueño de la tienda y la orden de venta de su poción. El duende tomó la orden con cuidado y la leyó, asintiendo. No le sorprendió una orden de retiro de 200.000 galeones, considerando que Snape ya tenía 100.000 en su cuenta. Pero tendría que eximirlo de las comisiones habituales por transferencia, pues no quería ofender a este cliente, por mucho que le gustara el oro que pudiera obtener. Podemos hacerlo de inmediato, señor Snape. Además, no le cobraremos nada por ello, dijo mientras Snape asentía con la cabeza. Eso es bueno, fue todo lo que comentó Snape. Excelente. Haré que lo terminen de inmediato. El duende intentó parecer alegre, pero como duende, falló estrepitosamente. Se levantó de la silla y salió por la puerta, dejando a Snape esperando. Regresó poco después, asignándole un duende para manejar el traslado y luego regresó para continuar atendiendo a Snape. Me alegra su confianza en nuestro banco, señor Snape. Siempre es un placer, comentó. Snape asintió, confiando en que lo solucionarían, ya que necesitaría los fondos en las próximas semanas. Muy bien.
Otro asunto que quería discutir contigo es sobre un material específico que solo tú podrías proporcionar, mencionó Snape. ¿Y qué sería eso, señor Snape? Preguntó el duende, curioso. Simple. Necesito metal de duende, necesito construir una espada, y me gustaría que la forjaras también, pidió Snape, mientras el duende parecía sorprendido. ¿Quieres nuestros servicios de herrería? Pero, estaba a punto de negarse, pues hacía siglos que no forjaban nada. Sin embargo, al mirar a Snape, sintió cierto miedo, como si negarse pudiera costarle la vida. Tendría que pensarlo, señor Snape, hace mucho que no hacemos esto, y me temo que la calidad podría no cumplir con sus expectativas, para cuando lo necesita. Preguntó con cautela. En 2 meses, respondió Snape, notando que no parecían muy contentos con ese plazo. Eso, el duende parecía un poco perdido, pero suspiró. No puedo garantizarlo, pero haremos todo lo posible por satisfacer sus necesidades, señor Snape, dijo, mientras Snape arqueaba una ceja ante el esfuerzo que hacían estas criaturas, conocidas por ser todo menos amigables. Muy bien, ¿y cuánto costará esto? Preguntó Snape, pero el duende no levantó la mano. Lo único que te cobraremos es el metal mágico. Espero que tengas los demás materiales para la espada. ¿Puedo ver el diseño y analizarlo? Preguntó, y Severus le entregó el papel con la espada que pretendía crear. Muy bien, supongo que tienes los demás materiales, ¿correcto? Preguntó cortésmente, mientras Snape asentía en confirmación. Sí, ya me las trajeron. Solo falta el metal y la forja de la espada, dijo. Como dije, solo necesitamos el pago por el metal. En cuanto a la fabricación de la espada, será gratuita, anunció el duende, sorprendiendo a Snape. Gracias, supongo, respondió Snape al duende. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudarle? Preguntó el duende. Sí, primero, tengo este documento aquí, que elimina la asociación de mi padre con todo lo que me pertenece, dijo Snape, entregándole una carta firmada con una pluma de sangre por su padre. Sí, nosotros nos encargaremos del registro, dijo el duende tomando la carta. Hay una cosa más, me gustaría hablar sobre un préstamo para un proyecto, dijo Snape, mientras sacaba un pergamino y se lo mostraba al duende. ¿Estás planeando crear una franquicia de pociones? Preguntó el duende, mirando la propuesta de Snape. Sí. Te lo aseguro, te lo devolveré todo con intereses, respondió Snape. ¿Y cuándo lo necesitarías? Preguntó el duende. Unos 300.000 galeones deberían ser suficientes, respondió Snape. Eso se puede arreglar, pero no puedo eximirte de tus intereses. ¿Te parece bien? Preguntó, y Severus se preguntó si el duende intentaba ofrecerlo todo gratis. Está bien. Planeaba pagar los intereses de todos modos, respondió Snape, como si fuera obvio. Entonces haremos todo lo que podamos, Gringotts no quiere decepcionarte, dijo el duende, y Snape asintió. Estaré organizando algunas cosas durante las próximas semanas y volveré cuando comience el negocio, tan pronto como necesite los fondos, dijo, y el duende asintió. Al final, Snape salió de la habitación con el duende escoltándolo hasta la puerta. La entrada del banco estaba una vez más llena de magos esperando su turno, cotilleando entre ellos, mientras un duende, sentado en lo alto del mostrador, anotaba las peticiones de los clientes con expresión aburrida, a menudo hablando secamente a los magos que esperaban. Naturalmente, la salida de Snape, junto con el gerente de una sala VIP, llamó la atención. Pero no le prestó atención y se dirigió directamente a la entrada. Sin embargo, justo entonces, un hombre de cabello platino lo detuvo. Severus Snape. Gritó a Abraxas Malfoy, y Snape miró hacia él y reconoció al patriarca de la familia Malfoy. ¿Sí? Respondió Snape con impaciencia, evitando llamarlo por su nombre. Sabía quién era Malfoy. Una vez Lucius lo había invitado a la mansión Malfoy, creyendo que Snape era lo suficientemente maleable como para unirse a los mortífagos solo para impresionar a Lily. El hombre frunció el ceño ante la seca respuesta de Snape, pero suspiró antes de volver a hablar. Sé lo que pasó entre tú y Lucius, Snape. Pero parece que no te das cuenta de que te estás adentrando en terreno peligroso, le advirtió, percibiendo la oportunidad de convencerlo finalmente de unirse a su bando. Ya le di mi respuesta a su hijo, señor Malfoy. No creo que haya nada más que discutir al respecto, dijo Snape con calma, sosteniendo su mirada. ¿Estás seguro? Presionó el hombre mayor. Te has ganado la enemistad de mucha gente, Snape, y eso es muy peligroso. Aún puedo protegerte, incluso después de todo. Aún podría ser útil a la causa, dijo, reconociendo el potencial de Snape como pocionista en apoyo del señor tenebroso. Se abstuvo de hablar abiertamente, ya que otros cerca lo escuchaban.
Aún así, la insinuación era clara entre ellos mientras discutían sobre el bando de Voldemort. Mi respuesta sigue siendo no. Y no me molestes más, respondió Snape simplemente, comenzando a alejarse. Pero sintió una mano que lo agarraba con fuerza del hombro mientras Malfoy intentaba contenerlo. Molesto por el gesto, Snape se preparó para tomar represalias contra el hombre en ese mismo instante. Sin embargo, el director del banco, que todavía estaba en la habitación, intervino rápidamente. Señor Malfoy, le pido que retire sus manos de Severus Snape. De lo contrario, será expulsado del banco y perderá todos sus derechos en esta institución, dijo el gerente con tono severo. ¿Qué quieres decir con eso? Malfoy se giró rápidamente para mirar al gerente, sorprendido por tales palabras. El señor Snape, a quien está tratando indebidamente, es un cliente VIP del banco. Así que le pido que lo respete mientras esté entre estas paredes. Dijo, ¿cliente VIP? Malfoy no pudo evitar sorprenderse aún más. Pero si yo también soy un cliente VIP. Se quejó de inmediato. Sin embargo, señor Malfoy, Snape es un cliente VIP de un nivel aún mayor que usted. Respondió el gerente, dejando a Malfoy aún más asombrado. ¿Cómo es eso posible? Murmuró, mirando a Snape, nunca había visto a un duende defender a alguien de esa manera. No me repetiré, señor Malfoy. Deje a mi cliente en paz. De lo contrario, amenazó el gerente una vez más, y Malfoy se vio obligado a soltarlo, aún aturdido por todo. Snape, con una expresión ligeramente sorprendida, decidió seguir adelante, dejando atrás el lugar y al hombre desconcertado, mientras el gerente lo observaba con ojos firmes. Al salir del banco, Snape simplemente desapareció para evitar que lo siguieran, pero no se dirigió a otra parte del callejón Diagon. En cambio, se aventuró por las calles de Londres, dirigiéndose directamente a la agencia de viajes que había usado anteriormente. Al entrar, lo reconocieron rápidamente y recibió un trato especial, igual que la primera vez. Eligió el mismo destino que sus primeras vacaciones, y al subir al autobús, se encontraba de nuevo camino a uno de los rincones más remotos de Inglaterra. A su llegada, fue recibido por el mismo anciano que lo esperaba con un automóvil, tal como lo había hecho un año antes. Señor Snape, qué bueno verlo de nuevo. Me sorprendió recibir el mensaje de la agencia informándome que volvería a alquilar la misma casa. Sería un honor seguir ayudándolo con sus vacaciones. Dijo con una cálida sonrisa, mientras Snape lo saludaba y subía al coche. Condujeron hasta la colina donde la casa que tanto admiraba permanecía intacta en su sitio habitual. Snape apreció ese lugar, por eso regresó, pero esta vez con un propósito diferente. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo Snape, captando la atención del hombre. Por supuesto, señor. ¿Qué desea? Respondió el hombre cortésmente. Bueno, lo que deseo es esta casa. Quiero comprarla, dijo Snape, mirando el lugar que podría convertirse en su base principal después de estas vacaciones. Londres. Desde que Snape llegó a la casa del acantilado en un rincón remoto de Inglaterra, habían pasado 2 semanas. El hombre que lo guiaba, como el año anterior, se sorprendió con la petición de Snape cuando expresó su interés en comprar la casa. Finalmente, llevó la propuesta a la agencia, que se puso en contacto con el propietario. El antiguo dueño no tenía intención de vender, pero en cuanto vio el dinero ofrecido por Snape, más de 50.000 galeones convertidos en dólares, una fortuna, accedió a venderlo, a pesar de no saber que Snape era mago. Con documentos autenticados por el banco Gringotts, Snape logró completar la transacción a pesar de tener solo 16 años, sin necesidad de tutor. Tras firmar los papeles y transferir el dinero, Snape ya tenía su propia casa, un lugar donde nadie debía saber dónde estaba. Necesitaba un elfo doméstico que lo ayudara, pero no quería llamar a Dobby porque acababa de darle un respiro, aunque Dobby estaría trabajando con su padre. Ya lo averiguaría más tarde. Snape había establecido una rutina en este lugar, pues pasaba sus días allí. Incluso fuera de Hogwarts, no había descanso. De hecho, sus actividades se habían intensificado. Pasaba sus días trabajando constantemente, ya fuera la producción continua de pociones para sus proyectos, las actividades físicas diarias o el entrenamiento mágico. Alpa y Shadow también estaban libres en la propiedad, y como el hábitat natural de Alpa era la playa rocosa, parecía muy feliz, corriendo para pasar sus días durmiendo entre algunas cuevas que había encontrado mientras exploraba la orilla. Para evitar que la gente supiera dónde vivía, Snape siguió ocultando cualquier información que pudiera revelar su paradero, con Gringotts gestionando sus asuntos y ocultando cualquier detalle. Permaneció bien escondido, salvo por la lechuza de Hogwarts que lo encontró el año pasado.
Entonces puso en marcha sus planes, que incluían enviar cartas a algunas personas y recibir respuestas. Tenía que recogerlas en un punto designado para que nadie supiera dónde vivía. Sin embargo, llegaron algunas cartas a su puerta. Como era de esperar, una de ellas provenía directamente del banco Gringotts, donde los duendes le informaban del progreso del proyecto que había solicitado. Snape se sorprendió al recibirla. No esperaba que estuvieran tan dispuestos a ayudarme, murmuró Snape, un poco sorprendido por el contenido. Los duendes comunicaron que estaban haciendo todo lo posible para mejorar la técnica de forja de la espada que debía cumplir las expectativas de Snape. Sin que él lo supiera, los gerentes del banco habían celebrado una reunión especial para tratar su petición. Debatieron si reanudar o no la producción de objetos de metal tras casi un siglo sin crear nada, pero esta vez, la petición de Snape parecía singular, lo que los impulsó a cambiar sus tradiciones. Así, comenzó una gran operación en Gringotts. Todos los goblins se movilizaron para reactivar las forjas, realizando grandes compras de equipo y recorriendo todo el banco. Esto sorprendió a la comunidad mágica, que ahora observaba a los goblins en acción tras haber permanecido en secreto durante tantas generaciones. El banco abrió nuevas salas y puso a varios goblins a trabajar en las forjas, reaprendiendo y mejorando sus técnicas de artesanía, ya que la mayoría de los goblins de esta generación nunca habían fabricado espadas ni otros objetos. Snape se sorprendió mucho al ver el titular del periódico los días siguientes. El extraño movimiento de los duendes, ¿qué está pasando en Gringotts?, que ocupaba la primera plana. Las imágenes mostraban a numerosos duendes transportando grandes equipos al banco. De todos modos, dejó ese asunto de lado por un momento y decidió leer la carta de respuesta después de enviar un mensaje a la familia Black, que había sido recibido discretamente por Bellatrix. Ella, a su vez, respondió con una carta que él le había pedido que entregara sin revelar su ubicación actual. Al leerla, sin sorprenderse, notó su descontento con la demora de Snape, informándole que había logrado concertar una reunión con su abuela, y que Snape debía estar en la mansión Black en 3 días a primera hora de la tarde, y que no debía faltar. Muy bien. Snape asintió con satisfacción. Era hora de poner en práctica sus planes. Había llegado otra carta a su puerta, y era sobre Steve, quien, como era de esperar, también había encontrado su casa. La carta contenía advertencias que habían empezado a llegarle, insinuando sutilmente quiénes lo perseguían. Aunque nadie lo mencionó abiertamente, Snape sabía que mucha gente vigilaba sus movimientos, incluyendo algunas familias de sangre pura y posiblemente incluso la propia familia Black. Snape continuó su rutina con calma, pero cuando llegó el día señalado, decidió irse. Se puso su largo abrigo negro, abierto sobre una camisa oscura, pantalones y zapatos. Preparó en su inventario todos los artículos que podría necesitar para cualquier situación, ya fuera una negociación o una batalla, y se marchó. Al fin y al cabo, en cuanto saliera de su casa actual, se encontraría entre los lobos de todos los rincones de Inglaterra, y necesitaba estar preparado. Regresó rápidamente a Londres y se dirigió a una parte más aristocrática de la ciudad, donde varias mansiones se alzaban imponentes a lo largo de las calles. Snape notó a muchos magos en esa zona, viendo escobas volando por el cielo y magia usada para las tareas domésticas, como cortacéspedes flotantes y tijeras para podar setos en los jardines. Los elfos domésticos también trabajaban, moviéndose a gran velocidad cuando nadie más los veía. Se acercó a una casa particular, de fachada negra y elegante construcción. Se detuvo frente a ella y tocó el timbre, una pequeña campanilla que hacía girar. Un elfo doméstico apareció al instante, con aspecto bastante gruñón, y miró a Snape con recelo. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó el elfo, sin reconocer a Snape y sin disimular su disgusto al verlo allí. Tengo una cita con la matriarca de la familia en este mismo momento, respondió Snape, mostrando la invitación de Bellatrix. El elfo doméstico examinó el papel, su expresión se suavizó ligeramente al reconocerlo y desapareció sin decir otra palabra. Regresó unos 10 segundos después, chasqueando los dedos para que se abriera la puerta. Mi señora te recibirá, mestiza. Refunfuñó, posiblemente repitiendo las palabras de la propia matriarca al enterarse de la llegada de Snape. Snape ignoró esto y simplemente siguió al elfo mientras se dirigían a la mansión. El lugar estaba completamente vacío por fuera, y solo la magia realizaba las tareas de mantenimiento. Al acercarse a la entrada, un joven apareció en la puerta, la abrió y lo observó con interés. Así que estás aquí, dijo el joven. Snape levantó una ceja, reconociéndolo como el hermano menor de Sirius Black, Regulus Black, o posiblemente el futuro patriarca de la familia.
Sí, respondió Snape, levantando una ceja mientras lo miraba. Bueno, Severus Snape, ten cuidado con mi abuela. El joven le ofreció un consejo y continuó. No es la más fácil, pero creo que puedes con ella. Te observé todo el año en Hogwarts, señor Snape, así que no me decepciones. Terminó, pasando junto a Snape, quien simplemente se encogió de hombros, pues no valía la pena aguantar el intento del joven de dar una orden. Continuó siguiendo al elfo doméstico al interior. Creature, quiero que vengas a verme después de ayudar al señor Severus, ordenó el joven, y el elfo asintió. Por supuesto, amo Regulus. Respondió el elfo en un tono mucho más suave del que Snape jamás hubiera esperado oír de una criatura como él. Parecía que le gustaba Regulus Black. Snape continuó caminando al entrar en la casa, notando varios retratos de antiguos magos de la familia Black, e incluso de otros magos que rondaban por la casa, probablemente guardias, todos observándolo con severidad. Acompañado por el elfo, subió las escaleras hasta un piso superior donde había un pasillo que conducía a una sala central. Creature abrió la puerta y Snape entró. En ese momento, encontró a dos mujeres tomando té, ambas vestidas de negro. La mujer mayor tenía el pelo blanco, la piel arrugada y una expresión severa y dura. Sin embargo, emanaba un aura de nobleza con sus movimientos meticulosos mientras bebía el té. A su lado estaba Bellatrix, también vestida de negro, pero de forma más conservadora y formal de lo habitual, en contraste con su personalidad caótica. Has llegado, dijo Bellatrix con su tono típicamente hostil. Tranquila, Bellatrix, la reprendió su abuela con firmeza a su lado en ese momento. Tú organizaste esta reunión. ¿Podrías al menos tratar a nuestro invitado con el respeto que se merece? Dijo. Bellatrix asintió, manteniendo una expresión más controlada. Snape arqueó una ceja, notando lo sumisa que parecía en presencia de su abuela. En fin, continuó la matriarca, volviendo la mirada hacia él, así que eres el famoso Severus Snape, dijo, observándolo sin siquiera levantarse de la silla. Snape esperaba este tipo de comportamiento de esta familia. Se acercaba cuando oyó algo a su lado. ¿Un mestizo como tú se atreve a estar en mi casa? Comentó un retrato junto a Snape, con hostilidad, mirándolo con desdén y escupiendo al suelo. Tranquilízate, Phineas Black III. Tu tiempo en este mundo terminó hace cientos de años, así que no seas tan arrogante. La casa ya no es tuya, idiota, respondió la mujer, y el hombre del retrato le gruñó, pero no dijo nada más. Bueno, sigamos con esto, dijo la matriarca, mirando a Snape con interés. Sabes, tengo curiosidad por saber más de ti. Tu nombre se hizo muy famoso este año, Severus Snape, sobre todo por las quejas de las familias nobles. Me sorprendió que Bellatrix sugiriera esta reunión, y, francamente, no tenía pensado perder el tiempo contigo. Sin embargo, insistió, diciendo que tenías algo muy interesante que contarnos. Habló con una mirada que intentaba estudiar a Snape y todos sus secretos. No le tenía mucha estima, a pesar de que se había mencionado su talento. Snape asintió, ignorando el retrato mientras se acercaba a la mesa. Bellatrix lo observaba atentamente, sin apartar la vista de él. Ahora, por favor, siéntense. Hablemos y comencemos esta pequeña reunión. Les pido a todos los retratos que se guarden su insatisfacción, ya que estoy hablando con un invitado, sea mestizo o no, declaró la matriarca con tono severo, mirando a los demás retratos. Los retratos parecieron obedecer sus palabras con miradas disgustadas, y Snape se sentó frente a la matriarca de la familia Black, listo para la conversación. Muy bien. Comencemos, señora Astraea Black. Snape se sentó y pronunció su nombre, mirándola directamente a los ojos sin miedo, mientras que la mayoría habría apartado la mirada de esta mujer. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.